Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Josué Hernández. Es un honor dirigirme a ustedes en este espacio de reflexión y aprendizaje a nombre del Colegio de Psicólogos de Guatemala y para la Comisión de Acreditación y Educación Continua. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su tiempo y disposición para participar en este evento. El tema que abordaremos hoy es de suma relevancia en nuestra sociedad actual: el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. ¿Incrementó en las incidencias de casos o una pandemia social? Un fenómeno que trasciende lo digital y que se ha convertido en un desafío para padres, educadores y profesionales de la salud mental. También aprovecho este espacio para recordarles que en el marco del convenio que el Colegio de Psicólogos de Guatemala mantiene con la Universidad Internaciones, hemos trabajado en conjunto para fortalecer nuestra labor profesional y brindarles beneficios como este webinar a nuestros agremiados. Gracias a esta colaboración, seguimos acompañando y respaldando a nuestros colegas en su desarrollo académico y profesional, proporcionándoles acceso a capacitaciones, recursos especializados y oportunidades de crecimiento como es esta. Les invito a que se mantengan atentos y participativos. Tomen nota y reflexionen sobre todo esto. Aprovechen esta oportunidad para ampliar su comprensión sobre el impacto de las redes sociales en el bienestar de las nuevas generaciones. Sin más preámbulo, los dejo con la magíster Gabriela Ávila, coordinadora académica de Psicología de la Universidad Internacionales. Gracias, Josué, por esa introducción. Agradecemos también que participe el Colegio de Psicólogos pues, en estos webinars de capacitación continua que tenemos a través de la universidad y del Colegio de Psicólogos. Agradezco a todos por su participación y su interés en el tema de esta noche, que va muy relacionado a la maestría que tenemos de abordaje clínico en niños y adolescentes para las personas que estén interesadas. También van a ver durante el chat que van a ver más información sobre cómo poder obtener más información de la maestría. Vamos a dar la bienvenida al webinar o vamos a dar inicio sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes, incremento en las incidencias de casos o una pandemia social. Tenemos a nuestra profesional que va a ser la ponente de esta noche, que es María José Solorza. Vamos a dar una pequeña introducción de quién es ella, quién es esta profesional que nos va a estar acompañando. Perdón, creo que ahí está. En educación, pues ella es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Rafael Landín. Cuenta con una maestría en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación en la Universidad Europea del Atlántico y cuenta con una certificación en Disciplina Positiva en la Familia. En experiencia laboral, actualmente es psicóloga clínica de la clínica Ser Mejor, que es una clínica propia, donde cuenta con programas de salud para colaborar. No sé si, perdón, mi cámara está un poco con inconvenientes, perdón. Pero creo que ya me logran ver. Ahí está, perdón. Listo. Listo, muchas gracias. Actualmente, como decía, tenía su clínica propia donde atribuye como colaboración a alianzas institucionales, brinda talleres de acompañamiento emocional y brinda escuela para padres. Es docente universitaria en distintas universidades y es docente de la maestría de intervención psicológica en niños y adolescentes de la Universidad de Internaciones. Y también fue orientadora psicológica del Colegio Agustiniano. Entonces, si se dan cuenta, tiene una gran trayectoria. Este es un pequeño resumen de la vida de ella, pero pues tiene mucha más experiencia. Y pues María José, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar esta noche acá impartiendo nuestro webinar. Así que muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, bienvenidos a todos y qué satisfacción que podamos tener esta oportunidad de compartir y de tener este espacio de conocer, de socializar y de tener este momento para poder profundizar sobre lo que estamos tan expuestos, ¿verdad? Y cómo este impacto de las redes sociales en el desarrollo, ¿verdad? En las etapas del desarrollo. Bueno, entonces vamos a empezar. A mí
pues me gusta empezar siempre con una frase y hoy quise elegir una frase de Álvaro Bilbao. Él es un neuropsicólogo muy famoso y ha escrito muchos libros. Uno de ellos y el que más me ha gustado y enriquecido para incluso esta ponencia es El cerebro de los niños explicado a los padres. Y dentro de estas frases él menciona muchas de las discusiones de la vida adulta, tanto en la pareja como en el trabajo, nacen de una necesidad no cubierta en la infancia, la necesidad de ser visto. Y esta necesidad también cómo viene a alimentar o viene a encontrarse con una exposición a redes sociales que incluso veremos hoy en el transcurso de la noche cómo pueden anclarse y habrán algunos beneficios que se puedan llevar a cabo de este anclaje, sin embargo también hay consecuencias que ya se están detectando, entonces cómo podemos mitigar esos riesgos. Un poco de esta agenda breve es que primero pues entendamos qué pasa socialmente en estas etapas del desarrollo de la niñez y la adolescencia, qué sucede a nivel neurológico y también pues estas alertas sociales detectadas en unos estudios, un compendio de los estudios que incluso siguen todavía en marcha porque es algo que todavía no podemos marcar ciertas leyes estrictas porque estamos en esta transición a la tecnología y no contamos pues con los años suficientes como para establecer teorías y lo iremos viendo hoy en el transcurso de la noche, así como alertas cognitivas y recomendaciones que creo que será lo más importante y como acompañantes en el proceso del desarrollo podamos nosotros guiar. Y entonces, ¿qué sucede socialmente en esta etapa de la infancia, la niñez y la adolescencia? Eric Erikson, pues era un psicólogo muy reconocido y que él establece una teoría del desarrollo psicosocial. Él, dentro de su teoría, marca que cada etapa evolutiva tiene una crisis. Y esto es como un conflicto en donde se desarrolla una habilidad, pero puede haber un extremo o el otro. Se desarrolla la habilidad o hay carencia de esa habilidad. Entonces, dentro de esta propuesta teórica que él hace, nos habla también de una virtud. Y entonces esta virtud que se logra y suma a mi desarrollo psicosocial. Entendemos que también estamos en continuo desarrollo y no podemos decir que si no se logró en esta edad, en esta etapa del desarrollo, ya no se va a lograr, pero sí marca algún retroceso en el proceso evolutivo, perdón, sobre todo en el desarrollo socioafectivo. Y entonces ya teniendo esta parte de contexto, podemos ahora sí situarnos en la niñez media, que es establecida entre los 5 y los 13 años, que nos habla de esta crisis que les mencionaba hace unos minutos. La laboriosidad, que es entendido por otras palabras, sería como la competencia que el niño identifique, que es la habilidad que tiene sobre. O en el extremo opuesto contrario sería la inferioridad. Es decir, me siento incapaz de poder hacer algo, me siento inferior. Laboriosidad, estoy hábil en esto, lo estoy logrando o soy inferior que el resto de los demás. Y entonces es esta capacidad de poder reconocer mis propias habilidades como las de los demás. Recuerdo que en algún momento cuando acompañé a una familia me decía, yo tengo claro que mi hijo es muy hábil, es capaz, es creativo, hace unas pinturas excelentes, maravillosas, pero tengo la impresión de que él no sabe que es capaz. Y esto suele suceder por esta sensación, este sentimiento de inferioridad y que lo puede reforzar el contexto. A veces para quienes acompañamos a los niños es tal vez más evidente saber esas habilidades que para los propios niños. Entonces, nuestra meta en esta etapa del desarrollo es acompañar para que ellos logren detectar esa capacidad de reconocer sus habilidades. Y pues la virtud de esta etapa es la competencia. Me siento competente para, y entonces habrán algunas señales como de independencia, de autonomía, de yo lo quiero hacer solo, de intentar, de encontrar en el reto y el desafío ese anclaje que me enganche y me gusta. Eso entendido en la niñez media. Luego tenemos en la adolescencia, de los 13 a los 21 años, aunque hay teorías que nos dicen que la adolescencia se puede expandir un poquito más, porque no es algo tan marcado con la edad, sino más con las responsabilidades sociales que haya detrás, ¿verdad? Y alguna de las responsabilidades sociales es esta independencia económica, es esta vida adulta, entonces, pero hablaremos para efectos de esta ponencia en este rango de edad.
Pues el conflicto que hay en esta etapa es la identidad versus difusión de identidad. Es decir, mi identidad es mi proyección. Yo identifico cuáles son mis valores, mis características, metas, y que por eso podemos ver que el adolescente transita con diferentes tipos de música, diferentes tipos de forma de vestir y muchas situaciones como en búsqueda de su propia identidad, de su pertenencia, de esto sí me identifica, me gusta, me es grato. Y por el extremo contrario, esa difusión de identidad. No me comprendo, no me entiendo, no me conozco y por ende asumo que los otros no me entienden, no me comprenden, no me conocen. Ya veremos cómo esto, lo que les decía al inicio, ¿verdad? Es como un enganche, ideal o no, ya lo debatiremos, sobre este acceso a las redes sociales. Y entonces esta virtud de la fidelidad, pero no fidelidad con el otro aún, sino fidelidad conmigo mismo. Es decir, yo ya identifiqué que dentro de mis valores importantes como adolescente es la verdad o la sinceridad, entonces me soy fiel porque provoco espacios donde la verdad y la sinceridad sea respetada. A eso se refiere Erik Erikson con esta virtud de fidelidad. Me soy fiel porque mis metas tienen un sentido y relación con lo que yo deseo, con lo que yo he descubierto que suma a mi vida. Y esto es desde el área psicosocial. Ahora, ¿qué sucede a nivel cerebral? Pues a nivel cerebral entendemos la plasticidad cerebral. Esto significa el cómo voy a readaptarme y que las conexiones que haga en una infancia, en una niñez, no significa que sean solo esas conexiones las que establezca yo durante toda mi vida o solo esos aprendizajes, sino que es este desarrollo temprano que me mejora un pronóstico en mis habilidades cognitivas, pero también cómo podemos adaptar. Y entonces, ¿qué está pasando en el cerebro en esta etapa? En la niñez media tenemos la mielinización. Pensemos que es como una etapa en donde hay una capa de bacheo, hay una capa en donde arreglan la carretera de nuestro cerebro porque la comunicación es más fluida. Porque antes es como ir con nuestro vehículo y vamos con muchos túmulos o baches, y entonces para llegar de un lugar al otro podemos demorar más tiempo. Pero la mielinización es como esta capa que hace que la comunicación entre las neuronas sea más fluida, incluso entre los hemisferios del cerebro, entendiendo que un hemisferio del cerebro pues potencia más toda el área de la creatividad, la música, todas las artes, el pensamiento abstracto, y otro hemisferio del cerebro es más enfocado en el razonamiento, la lectura y estas habilidades más centradas en la atención. Y entonces, ¿en qué favorece? Que hay mayor comunicación. Entonces el niño es capaz de poder estar razonando, creando, leyendo, y entonces esta comunicación va de forma continua y más rápida. Entonces, por ende, mejora la memoria, la resolución de problemas, la velocidad de procesamiento, es esta velocidad en la respuesta con la que emite ante un estímulo, ¿verdad? Entonces es capaz, por ejemplo, si hay muchos dibujos en una pantalla, es capaz como de detectar de dónde va a salir el siguiente dibujo, o si le ponemos a segmentar, hay mayor rapidez, ¿verdad? Si se potencia de forma ideal. Y hay un equilibrio en la atención. Ahora, en la adolescencia hay una etapa de poda neuronal. ¿Qué es esto? Existen conexiones neuronales, cada aprendizaje es una conexión, por entenderlo de alguna manera, pero en la adolescencia se prioriza. Entonces, las conexiones que están se hacen más estrechas y más fuertes, pero aquellas conexiones que no están tan sólidas o no se han trabajado tanto, ¿qué pasa? Se poda. Es decir, priorizo, ¿verdad? Fortalezco lo que ya está y lo que no, lo desecho. Entonces, ¿cuál puede ser el riesgo? Y creo que ya podemos ir identificando por ahí signos de alerta. El riesgo puede ser que si no hay suficientes conexiones, entonces el aprendizaje no va a ser tan enriquecedor, ¿sí? Entonces va a llevar más trabajo hacer nuevas conexiones que fortalecer las que ya estaban, porque pues lo que no se usa se atrofia y esto es como una parte de. No significa que la poda neuronal sea negativa en sí, al contrario, pues fortalece esas conexiones y las activa de forma más sólida.
Sin embargo, si no hay suficiente actividad cerebral, pues esto es un riesgo importante. Entonces, en esta etapa de la adolescencia hay un procesamiento de la información eficiente. Hay una conexión, empieza una conexión un poco más fuerte entre la corteza prefrontal y otras regiones. ¿Cuál es mi corteza prefrontal? Esta que me ayuda como volador, como filtro, un filtro social podría ser, como esta parte de mi cerebro que me ayuda a entender, tengo el impulso de gritar porque estoy muy emocionada, pero no lo voy a hacer, me detengo, controlo mis impulsos un poco y tal vez solo hago, ¿verdad? Esta reacción. O tengo mucho miedo, quiero gritar, pero entonces me detengo, como que regulo una parte de mis impulsos para poder contener. Esto es como una forma en la que la corteza prefrontal, que ojo aquí, no significa que ya esté totalmente desarrollada, sino que ya empieza a fortalecer, a tener mayor conexión. Entonces, puedo tener mejor filtro, mejor regulación de la impulsividad que tal vez en la niñez. ¿Sí? Entonces, entendiendo todo esto, es como una breve introducción para que lo veamos. Y ahora la pregunta, pues, ¿qué lo hace tan interesante? ¿Qué hace tan interesante las redes sociales? Pues podemos ver como este like, esta respuesta, esto que me genera algún tipo de información, pensemos en esta situación de niño y adolescente, esta retroalimentación que puedo tener de cuántas personas realmente están viendo lo que yo estoy haciendo, porque es muy importante para la etapa del adolescente, como está en ese proceso de la búsqueda de su identidad y fortalecimiento de la misma, pues esa aprobación social. La aprobación social que, pues las redes sociales nos dan un número pues no podemos hablar de una certeza 100% de que ese sea así, pero sí nos da una estadística. Entonces, es un riesgo que el adolescente pueda tener ese número que mide esa aceptación social bajo los parámetros de las personas con las que se rodea. Una opción también de poder generar un avatar, una imagen, una huella digital de, de mi persona. Entonces, puedo medir qué tanta aceptación tiene este perfil, tiene esta persona que yo quiero presentar. Este reconocimiento social, esta gratificación inmediata que es, subo algo, tengo una reacción, entonces es como una recompensa, ¿sí? Pero es inmediata, ya no se pospone tanto, sino que es en este mismo momento puedo saber qué les parece lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy publicando. Y pues también la sensación de laboriosidad, porque hemos escuchado a los niños decir, lo logré, pasé de nivel, ahora ya domino, ya los niños incluso están empezando a programar dentro de estas opciones de plataformas sociales que también les dan estas herramientas. Y entonces, pues el sentido o la sensación de laboriosidad, de sentirme hábil para, también se puede fortalecer, pero ¿dónde está el riesgo realmente? Y el establecimiento pues de esta huella digital, que al final pues creamos esta huella digital de la cual no podemos retroceder, ¿verdad? Toda la información que está en las redes, que está expuesta, pues no podemos borrarla del todo, sino tenemos como esta exposición de la cual quizás es, los niños y adolescentes o incluso los adultos podemos no estar totalmente seguros o enterados de esto, ¿verdad? Y entonces para entenderlo, ¿qué es importante? Pues como la ponencia de hoy es el impacto de las redes sociales, pues también entendamos cómo es la metodología de gestión del riesgo, cómo podemos medir un riesgo. Y quiero hacer este paréntesis para que podamos identificar en qué fase puedo reconocer que soy yo o que están los niños o adolescentes que estoy acompañando en este momento. El paso uno para una metodología de gestión de riesgo es como identificar el riesgo. Y creo que aquí ya todos quienes estamos en este webinar podemos entender que por algo nos llamó la atención y queremos descubrir algo porque ya hemos detectado un riesgo o un posible riesgo. Luego se hace un plan de acción para mitigar el riesgo. Entonces, ya conociendo dónde está el riesgo, puedo decir, de acuerdo, ¿cómo puedo hacer que este genere menos impacto o para poder evitar la cantidad o el peso que este riesgo pueda tener? Luego, si se materializa el riesgo, es decir, si yo identifico que los niños o adolescentes que yo acompaño, pues ya están dentro de este riesgo, ya veo estos signos de alerta y lo que yo escucho a continuación, pues yo digo, realmente sí, tiene mucha relación.
Entonces se hace un plan de acción para mitigar el impacto, porque al final pues estamos también expuestos de alguna manera y las cosas que sabemos hoy están en constante actualización y las teorías pues entendemos que venimos de una pandemia, estamos en un proceso post-pandemia en la cual pues la exposición a redes sociales de alguna manera para cierto grupo social fue una situación totalmente, no fue opcional, ¿verdad? Porque pues ya había sistemas educativos y toda la adaptación que se tuvo que tener al respecto, ¿verdad? Y entonces, pues quiero hacer mucho énfasis antes de pues, presentar estos resultados de varios estudios que hablan al respecto de este impacto de las redes sociales en niños y adolescentes, que sí se ha establecido una relación que tiene la exposición a redes sociales y los índices en el riesgo del desarrollo. Y veremos en qué áreas del desarrollo es donde han detectado mayor riesgo los que se han dedicado a investigaciones en este ámbito. Aunque no existen aún datos concluyentes del impacto directo en uno y el otro. Y llamó mi atención cuando uno de los investigadores hacía énfasis en es cierto, se detecta relación entre depresión y el acceso a redes sociales. Sin embargo, no podemos decir o no podemos confirmar aún si fueron las redes sociales las que detonaron esta depresión o fue la depresión en el adolescente la que no hizo un buen enganche con el acceso a las redes sociales. Ese es el debate con el que se encuentra actualmente la sociedad. Pero es necesario que lo sepamos porque al final pues se continúa estudiando. Y la actualización más reciente que veremos hoy, que me imagino muchos de los que estamos aquí pues estuvimos al tanto de, es el dato del 2024 por la Asociación Española de Pediatría. Y entonces vamos a ver dentro de los riesgos detectados que recalcan los estudios. Primero, pues han recalcado que la actividad cerebral de los menores que están habitualmente expuestos a las redes sí presentaron cambios en las estructuras asociadas a las recompensas y castigos sociales. Es decir, esta gratificación inmediata de la que yo les hablaba, ¿verdad? Este feedback es que es automático, a veces hasta los adultos también podemos caer en ese automatizar ese ejercicio de estoy subiendo algo y entonces en ese mismo momento quiero ver qué reacciones está teniendo, quiénes lo están viendo o no, qué les parece, lo vio la persona que yo quisiera que lo viera. Imaginémonos todo esto en medio de una situación donde yo estoy buscando la aprobación de las demás personas para poder, pues, medirme incluso, ¿verdad? Que es uno de los riesgos en la adolescencia. También hay mayor preferencia a relaciones parasociales. ¿Y qué es esta relación? Es una relación unilateral, es decir, el niño, el adolescente entiende que tiene una relación o establece, cree y afirma esa idea que tiene una relación con una figura, aunque la relación solo sea de reacciones hacia ella. Por ejemplo, podemos decir con el concepto de influencer. Entonces, yo siento tener una relación con esta persona porque tenemos gustos similares, porque hay una reacción a los comentarios que yo le coloco, porque incluso hay algún estudio que habla sobre las palabras que usan estos influencers que motiva o que fortalece esta creencia de la relación parasocial. Por ejemplo, coméntenme, díganme si les ha pasado, ustedes también. Y entonces estos discursos que manejan mucho los influencers que genera la sensación en niños y adolescentes de tener una relación parasocial. Y pues se establece que es personajes ficticios porque al final no sabemos si la persona que está detrás de la pantalla es un personaje que ha creado para poder tener esta aceptación, para poder tener un impacto social o celebridades. Y hay un aumento significativo en la depresión y pensamientos suicidas en adolescentes. Y esto también tiene mucha relación con la privación o no privación, la exposición que yo tenga al teléfono celular inteligente. La influencia también significativa entre el comportamiento y la exposición a redes. Y entonces hay uno de los estudios que se realizó en México en donde afirman los adolescentes que se sienten más ansiosos o inseguros cuando no tienen su celular cerca, cuando lo han olvidado o cuando los privan de ello, porque entonces es ese mi filtro, es ese mi único lugar o fuente donde yo estoy teniendo esta retroalimentación social y qué significado está teniendo esto para mí.
También nos dicen los estudios que hay una fuerte asociación entre el tiempo que los padres pasan frente a las pantallas o pasamos y el de sus hijos. Entonces, aquí pues se reafirma bastante las teorías que hemos escuchado durante muchos años, donde el ejemplo impacta mucho más que aquella enseñanza que yo haga de forma oral o normativa. Y la multitarea relacionada con las pantallas se asocia con peores resultados cognitivos y disminución en la capacidad de filtrar distracciones. Recordemos que es dentro de la niñez temprana que se establecen estos tiempos de atención. Recordemos esta mielinización, que es la comunicación entre ambos hemisferios, pero la multitarea es: estoy en esta actividad, luego me paso a la otra aplicación, o incluso en una sola aplicación yo tengo demasiado como bombardeo o estimulación sensorial de todo tipo, ¿verdad? Visual, auditiva, reacción, y entonces hay demasiado en juego que genera un riesgo, porque entonces mis niveles de atención son cada vez más cortos, necesito sobreestimulación para poder conectar con esto y lo puedo normalizar al punto de que entonces queremos que el estudiante, queremos que el niño esté enfocado en una tarea que es plana, entendiendo como plana que solo necesita una destreza a la vez, ¿verdad? Quiero que esté leyendo esto, pero llega a ser absurdo, llega a ser aburrido para el adolescente o el niño, porque en un video yo tengo información, tengo el texto que está corriendo, tengo colores, tengo sonido, tengo mucha exposición, tengo mucha estimulación sensorial. Entonces, los niveles de atención reducen. Todavía no se puede establecer esta conexión de incluso el déficit de atención o algún problema sensorial como tal, pero sí entendemos que aumenta el riesgo. Y la exposición, pues a pantallas perjudica las áreas como sueño, riesgo cardiovascular, volumen cerebral o la alimentación, entre otros, ¿verdad? Y esto tal vez han sido como de los más evidentes. Y ya podemos hablar de problemas del sueño, no porque complete solamente las horas, porque podemos decir, bueno, pero este niño adolescente cumple con sus horas según el horario permitido, pero ¿cómo es la calidad del sueño? Hay despertares durante la noche, hay movimiento, hay un sueño demasiado liviano, hay esa sensación de cansancio, hay un tiempo demasiado largo en que tarda en estar recostado en su cama y poder conciliar el sueño, o incluso nos podemos hacer esa pregunta para nosotros mismos, ¿verdad? Esos son como unos signos que me hablan de la calidad de este sueño. Y el riesgo multifactorial, reduciendo también la calidad de vida. Es decir, el riesgo en muchas áreas, muchos factores que reducen mi calidad de vida, y estas conclusiones últimas son parte de este estudio actualizado de la Asociación Española de Pediatría, en donde incluso rectifica, ¿verdad? Y donde antes hacía una recomendación de ciertas horas de exposición a pantallas en la infancia, que es de los 2 a los 6 años, pues hace una aclaración, hace un cambio, porque entonces se va dando cuenta de que hay cambios significativos todavía que nos están exponiendo a más riesgos. Y entonces trataré de ir englobando ciertas alertas de todos estos estudios y algunas áreas o planes de acción que podemos trabajar como acompañantes en esta infancia y adolescencia. Pues la primera alerta es que brindan la interacción social en el momento justo que sus cerebros son especialmente más sensibles a esa retroalimentación social y recompensa. Cuando más necesito de esto o más lo busco, lo brinda de forma inmediata, lo brinda de manera clara, y entonces también de alguna manera me expone a, ¿verdad? Entonces le doy ese valor como adolescente a esto, porque son datos claros, claros, entendiendo como para mí esto es claro, o incluso la comparativa que pueda tener con estos ideales, estas personas, estas celebridades con las que he establecido relaciones parasociales, y entonces cómo me identifico, pero qué tipo de retroalimentación estoy teniendo. ¿Y cuál es el área de oportunidad de esta parte? Pues hacer énfasis en las fortalezas con experiencias concretas. No volvernos, como les decía a estos papás que les mencionaba en el ejemplo anterior, no volvernos porristas, ¿verdad? No es tanto decir, sí, tú eres esto, esto, esto y esto, y solo de forma oral. Y entonces
no, realmente no escucho eso porque me hace más ruido lo que mis redes me están diciendo, lo que la aprobación social me está diciendo. ¿Pertenezco o no pertenezco a este grupo? Entonces, con acciones y experiencias concretas, hacer énfasis de sus fortalezas, incluso del esfuerzo de ellas. Por ejemplo, he notado que eres muy dedicada cuando haces estas actividades. Me doy cuenta que eres paciente o que trabajas tu paciencia cuando, y entonces doy el ejemplo concreto para poder validar aquello que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces no me estoy convirtiendo en porrista de estos niños o adolescentes, sino que me convierto como una forma de mediadora entre el entorno y lo que tú eres capaz de hacer. Yo solamente te reflejo, soy espejo, te reflejo aquello de lo que tú estás siendo muy capaz. Reconocer el esfuerzo con metas cortas y claras. Metas, y aquí tal vez hago un paréntesis en este concepto de la zona de desarrollo próximo. Es decir, conocer qué cosas ya sabe hacer el niño y el adolescente y qué cosas todavía hace con apoyo. Entonces, brindarle el apoyo necesario para que este nivel no sea superior, lo que yo le esté pidiendo no vaya más de sus capacidades en este momento, de lo que puede y necesita hacer. Y entonces hacer metas cortas para poder darle mayor sensación de laboriosidad, de independencia y de ser capaz. Si el orden de pronto es una habilidad que les es difícil a los chicos, entonces poder decir, ok, vamos a hacer metas cortas como vamos a ordenar por colores o este segmento o vamos a provocar que tu área de trabajo esté ordenada y entonces aquí está el material para, te puedo ayudar y entonces lo vamos a ir haciendo o te puedo recordar. Entonces, ya no es una meta tan extensa como tengo que ser ordenado en todas las áreas de mi vida, sino que lo voy haciendo por metas cortas para hacer de ella esta habilidad. ¿Sí? Recordemos que está en esta parte de la niñez. Y provocar espacios de interacción social de forma gradual. Un retraimiento social puede ser una de las características en la adolescencia y más si se ha potenciado este uso de redes sociales, porque es más cómodo y entonces solo escribo, solo mando un mensaje y no tengo que lidiar con esta incomodidad que implica permanecer en una relación social, en una interacción, en un diálogo, en una actividad y provocar estos espacios. Nuevamente voy a lo mismo, vamos a ir viendo los pasos cortos que ayudarán a este niño o adolescente para llegar a lograr esa habilidad. Pero si tenemos un aislamiento muy marcado, podrá generar mayor frustración que yo quiera hacer una exposición social así muy abrupta, ¿verdad? Y entonces ahora vas a estar en tal curso de vacaciones, ahora vas a estar en tal y tal y tal taller porque tenés que socializar y vamos al empuje. Eso nos va a detonar mayor frustración, mayor ensimismamiento y mayor como encapsularse esta estrategia, como lo dice un libro que está como hecho para el descubrir esta relación con el adolescente, es como abrazar a un erizo, que hace esa analogía de un erizo con un adolescente y cómo se encapsula, pero al final, como también deja un ladrillo suelto, en uno de sus capítulos el autor lo relata de dejo un espacio para que tú también entres, porque no sé cómo pedir ayuda, pero la necesito y quiero que entres. Luego también podemos ver otra alerta que es elevan la necesidad de estimulación frecuente para liberar dopamina. Y entonces estoy en constante liberación de dopamina, pero esto se puede volver como más gradual y entonces necesito mayor estimulación porque gané vidas, pasé a tal etapa, les encantó esto que hice, tuve mayores reacciones, libero dopamina en el cerebro, ¿verdad? Y entonces quise poner esta imagen como referente a si en ese momento yo inmediatamente quito el dispositivo celular, pues sí podré desconocer a ese niño o adolescente porque al final estoy teniendo o está teniendo él esta fuente de dopamina constante. Es como que nos disfrutemos mucho un helado de chocolate, nos encante y entonces estemos como en esta sensación gratificante de qué rico, estoy disfrutando esto y alguien nos lo arrebatara sin previo aviso. Y entonces es como esta explosión que si asimilamos esto también con la exposición y todo
esta actividad cerebral que implica la estimulación a dispositivos, entonces pues vuelve más reactivos a las personas, porque incluso no podemos solo establecerlo con los niños y adolescentes. Entonces, pues, ¿qué es la dopamina? Es esta sustancia química que se produce en el cerebro y es parte del sistema de recompensas que me motiva a repetir conductas. Y entonces, una sensación gratificante me generó dopamina, qué bonito se sintió, la quiero repetir, ¿verdad? Si lo queremos ver en otra perspectiva, es como el niño o el bebé que está aprendiendo a hacer algo gracioso y entonces empieza a bailar, todos a su alrededor aplaudimos y entonces se ríe, le gusta y va a buscar repetir esta acción porque fue gratificante, fue una experiencia agradable para mí. Otro signo de alerta es que, bueno, sobre ese signo de alerta, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Imaginemos que estamos sedientos en un desierto y en este desierto solamente tenemos una única fuente de hidratación. Y entonces, si estamos sobre esa línea, nuestra única fuente de hidratación se limita y no vamos a estar pensando si es agua que está limpia o no está limpia, si es agua que me gusta o no me gusta, si es filtrada o no, porque al final es una necesidad que tengo porque ya estoy en un punto de deshidratación total. En esta comparación quisiera que nos quedáramos porque si la única fuente de dopamina está siendo el dispositivo y las redes sociales, entonces sí hay un riesgo muy fuerte, porque voy a tratar de quitar esto y va a haber alguna reacción. Es como quitar ese único vaso con agua, que tal vez no es el agua más limpia ni mejor filtrada, pero al final es su única fuente de hidratación, entendiendo como esta liberación de dopamina que nos ayudarán a reforzar el autocontrol de forma conjunta. Y esto va a ser un equilibrio, como dice también una expositora muy famosa de México, Machi Herrera, decía, mi calma lo calma, y entonces también de qué manera yo puedo regular y acompañar para poder fortalecer el autocontrol, porque les podemos decir a los niños, cálmate, relájate, ¿qué pasa? No exageres, pero al final todavía este proceso de filtro, de freno, como pensar el freno de mano de nuestro motor cerebral, no está totalmente construido, entonces pues necesitará más ayuda, esta corregulación, esta red que me pueda ayudar a regular. Promover actividades que también fomenten la liberación de dopamina. Volvemos a la analogía y el ejercicio del vaso, y entonces si yo ya tengo más fuentes de hidratación, más opciones, pues será más fácil no llegar a ese punto de deshidratación. ¿Sí? Y practicar ejercicios de atención plena como medida del mindfulness o muchos ejercicios que al principio son guiados. Hay muchos libros que me pueden acompañar en este proceso, hay podcasts, hay audios que incluso están enfocados en esa atención plena, porque estos tiempos de espera pueden ser muy difíciles para los niños o adolescentes que no han sido expuestos a ellos, porque tenemos la era de la inmediatez. Entonces, yo tengo una duda, yo quiero saber algo, inmediatamente salgo de esta duda. Yo necesito algo, ya lo puedo tener acceso fácil y directo a esto. Entonces, también es un riesgo. Fomentar la lectura y hablar de ello. Hablar, explicar, todos a su edad, explicar qué es lo que está ocurriendo en su cerebro, por qué tienen esta sensación de necesitar, por qué también es importante que su cerebro se aprenda a calmar, en qué les va a ayudar y fomentar la lectura porque nuevamente pues me ayuda a concentrarme en una tarea al mismo tiempo, en esta decodificación de las letras y también el análisis y la comprensión lectura de ese texto. ¿Qué actividades también me ayudan? Pues a la liberación de dopamina, hacer el ejercicio, correr, aprender nuevas habilidades, dentro de ellas también el área artística, todas las actividades de expresión artística, ayudar a los demás, esta sensación de solidaridad que me conecta con el otro, porque al final también fortalece mis habilidades sociales, habilidades que no se sacian o no se trabajan completamente bajo el parámetro de las redes sociales. La exposición también a la naturaleza y hay alimentos que también me pueden ayudar para esta liberación de dopamina de forma natural, como la espinaca, chocolate y las nueces.
entre muchos otros. Y otra alerta es el mayor riesgo de la exposición al acoso sexual. Y cómo podemos también nosotros mitigar esta parte. Y quiero adentrarme un poco en este rubro sobre el grooming, que dentro del grooming hay 6 etapas que han establecido y han detectado, entendiendo como grooming esta relación que hace una persona mayor de edad con un niño o con un menor de edad con fines de conectar de alguna manera física o sexual. Y entonces se han detectado estas 6 etapas que inicia con una amistad, obviamente bajo un perfil falso, bajo un perfil de tengo tu misma edad, tus mismos intereses. Se establecen relaciones como, pues de forma muy sutil, estas personas, estos acosadores, buscan establecer relaciones y decir, tenemos los mismos gustos, pensamos de la misma manera, para que la sensación del menor de edad sea de comprensión, de apoyo, de ¿me entiendes? La evaluación del riesgo, es decir, van midiendo qué tanto tus papás están contigo, qué tanto te miran, te supervisan. Y no sé si logran ver en la pantalla, pero este es uno de los casos más recientes que incluso la semana pasada fue muy sonado en noticias. Y se expuso estas dos capturas de pantalla de la conversación que esta persona mayor de edad, un hombre, tenía con una menor de edad. Y es como este enganche de asegúrate que nadie te siga, asegúrate que no haya nadie a tu alrededor, porque quiero establecer, quiero evaluar el riesgo. Quiero saber también la exclusividad y la confianza. Solo a mí me confías esas cosas. ¿Y cómo se hace esto? Desde el enganche de la empatía, bajo las necesidades que van detectando en el menor de edad. Y entonces, confías en mí, yo confío en ti. Y entonces, al sentirse útil, valorado, entendido, comprendido, escuchado, el menor de edad puede crear una relación. Nuevamente, si las crean con una celebridad o un personaje ficticio que no tiene ninguna retroalimentación más que un like, una reacción o algo así, pues se establece más de esta forma directa, cuando alguien ha tenido ese objetivo bastante claro y marcado. Y entonces, bajo esta confianza de, sí, solo a mí me pasa, solo contigo me pasa, solo contigo me siento en confianza, y como lo podemos ver en estas capturas de pantalla. Y luego una conversación sexual con el fin de preparar a la víctima para estos temas, para engancharlo como desde la atracción de me gustas, eso es lo que provocas en mí. Y entonces preparan a la víctima para que en el momento que sea el encuentro personal, pues ya haya alguna anticipación. En este momento de la conversación sexual incluso puede haber esta petición sobre algún material de intimidad. Y entonces, nuevamente situémonos en esta parte de no hay todavía un filtro total establecido en mi cerebro que me mida ese riesgo o el riesgo, digamos, no solo sea medido, sino que sea capaz de poner ese alto, ese freno de esto no es agradable, esto no es sano, esto no es bueno. Por una parte y por otra también podemos ver, me estoy sintiendo útil, me estoy sintiendo que realmente le importo a alguien y como lo dicen en estos mensajes. Y bueno, la conclusión llega a ser este punto, esta última meta que es el encuentro personal, que se establece. Y revisemos la evidencia. ¿Cuál es el riesgo? Este riesgo, y dentro de lo que hablábamos en estas etapas del grooming, vemos la evaluación del riesgo que hace el acosador. Dentro de la evidencia de los estudios nos habla sobre la mediación parental, y este es qué tipo de acompañamiento llevan los menores sobre el uso de las redes sociales. Y en esta encuesta que fue en México en 2023, hablan de estos 4 tipos de mediaciones que pueden haber. Mediación activa, el 27% de los encuestados la tenía y la reconocía. ¿Y qué es esto? Que los papás ven lo que están haciendo sus hijos en redes de forma puntual.
Entonces, yo quiero ver en lo que estás, lo voy a ver y entonces puntualmente tengo este seguimiento, tengo como este hábito, ¿sí? De hacerlo. Pero solo el 27% de los encuestados mencionaron que esta era una mediación que hacían sus papás. El 46% era una mediación pasiva. Y eso me recuerda mucho a una familia que acompañé algunos años que me decía, yo siempre le digo a mi hijo, este es era en ese entonces un menor de edad de 8 años. Yo siempre le digo a mi hijo que cuide mucho, que no se meta a cualquier cosa, que cuide mucho lo que ve en redes sociales. Y entonces, esta es una mediación pasiva, porque también, y nuevamente recalco, y por eso quise iniciar así, vemos las necesidades sociales y de aprobación, vemos las áreas del desarrollo que todavía están en proceso de formación. Y entonces no podemos pedir o esperar que el niño actúe de una forma en la que un adulto mayor de 25 años, porque a los 25 años termina este proceso de maduración de la corteza prefrontal, pues no puedo pedir o esperar que reaccione de una forma racional si su organismo, si su desarrollo todavía está en ese proceso. Entonces, pues una mediación pasiva, en este estudio fue el 46% de la población. Esto es limitarme a preguntar qué hacen. ¿Qué estás haciendo? Ok, bajo la confianza. Recuerda que confío en ti. Y entonces, solo monitoreo de forma oral. Pregunto. Ah, ok, ¿estás solo hablando con personas que conoces? Sí, de acuerdo. Yo confío, recuerda. Y puede sonar bastante ambiguo, pero es real. Pasa y lo he escuchado mucho en los acompañamientos a padres de familia, porque, claro, de repente se nos puede olvidar la edad de nuestros hijos porque vemos que son muy hábiles en muchas cosas. Y entonces podemos entender o podemos hacer esa conclusión errónea de cómo estas habilidades ya las tiene adquiridas, cómo va más adelante, cómo hace más cosas de las que yo a su edad hacía, entonces yo quiero entender que esto lo va a entender. Luego la ausencia de mediación es no hago nada, ¿verdad? Estoy totalmente exento, totalmente fuera de lo que tú manejas en redes sociales. En la mediación conjunta, que es la más recomendable, que es esta mediación de padres e hijos revisan el historial e interacciones sociales. Y entonces, eventualmente, yo hago este ejercicio de revisemos, veamos, qué estamos haciendo, qué estamos viendo, ¿crees que esto te está ayudando? ¿Cómo te está ayudando o no? ¿Y de qué manera? Pero lamentablemente en este estudio pues era el índice más bajo de la mediación en la interacción. Luego, con esa evidencia, entonces regresamos a esta alerta. El mayor riesgo a la exposición al acoso sexual que puede tener. Esto dentro de otros tantos riesgos. ¿Y qué área de oportunidad podemos detectar nosotros? Pues mayor mediación del tipo conjunta y activa. Es decir, revisamos en equipo qué estás haciendo y activa es, yo quiero ver lo que tú también estás viendo, ¿verdad? Yo tengo acceso a, yo puedo incluso tener un control parental que me asegure. En alguna ocasión, si me compartía un padre de familia, mire, que un control parental me está enviando continuamente notificaciones y es abrumador y es desgastante porque entonces no quiero lidiar con eso. Entonces he optado por decirle a mi hijo, a mi hija, ten cuidado con lo que ves, yo estoy confiando en ti. Entendemos que es una demanda de tiempo mayor, sin embargo, situémonos en el contexto de la realidad, qué tan certero, qué tan real, qué tan lógico puede sonar que yo deposite esa total responsabilidad sobre sus decisiones, el control de sus impulsos, sus reacciones y más cuando está en un nivel tan alto de generación, de liberación, perdón, de la dopamina. Y entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Por medio de acuerdos, contratos, se puede crear un contrato en donde, ok, bajo estas cláusulas, con mi adolescente, bajo estas cláusulas, estas condiciones, tú puedes tener acceso a un dispositivo, con horarios, con espacios donde va a estar, tú tienes control parental, no tienes que tener contraseña, y entonces estos acuerdos establecidos, porque al final, pues recordamos que cuál es el rol, ¿verdad?, de esta autoridad en esta mediación. Y sobre los horarios, estas investigaciones pues han arrojado estas actualizaciones que les mencionaba al inicio de la Asociación Española de Pediatría, que recomienda el uso de pantallas entre los 7 y los 12 años a menos de 1 hora diaria.
incluyendo aquí en esta hora diaria el tiempo que sería dedicado para las tareas, actividades académicas. Es englobar hacia las necesidades académicas, ejercicios e interacción social a menos de 1 hora al día. Cuando antes su estudio anterior decía de 2 horas. Entonces, sí hay un cambio significativo con los estudios que están actualizándose al respecto. Luego de 13 a 16 años, menos de 2 horas y retrasar la edad del primer teléfono inteligente. Claro que se habla y se establece sobre los beneficios. Un estudio de la Universidad de Harvard hacía este análisis de, claro que hay beneficios, porque cuando esta interacción social en redes viene a complementar la interacción personal, cuando yo tengo un familiar, una persona que está lejos y que yo quiero continuar con esa conexión, viene a enriquecerlo de una forma saludable. Sin embargo, pues también hay una realidad frente a esa exposición al dispositivo por una reacción a nivel cerebral y a nivel conductual. Hay un mayor uso de dispositivos, el mayor uso de dispositivos, se aumentan las dificultades en la autogestión emocional, que es esta autorregulación, porque entonces el dispositivo o la red social está siendo como un paliativo para la calma, un botón súper efectivo para la calma y el silencio. Y entonces doy el dispositivo y entonces ya no tengo que lidiar con ese momento en el que tarda en encontrar la calma. Y entonces no está logrando el adolescente o el niño lograr gestionar sus emociones, autorregularse si no es de forma externa. Y entonces pasa de una emoción a la otra de forma inmediata con un silenciador, con un factor externo. Y entonces el día de mañana que se encuentre abrumado, será muy difícil esa contención personal, ese controlar mis impulsos, y entonces va a ser una actitud reactiva, como un grito, porque no he logrado subir y bajar gradualmente estas reacciones emocionales en mí, porque no he tenido la exposición a. Y la dependencia externa para regularme, depender de alguien más, y entonces se está supliendo esto cuando antes o cuando en ocasiones se hacía el respiremos juntos, ¿verdad? Hagamos este ejercicio de contención. Te acompaño en este momento de tu rabieta. Claro, no se lo decimos en ese momento así, porque lo último que quieren los niños o los adolescentes en una crisis emocional es escuchar, ¿verdad? Sino que solo modelo esa calma. Pero si en lugar de modelar esa calma y entonces ayudar al cerebro a entrenarse, a hacer mayores conexiones, a regular esa reacción y entonces que ya no sea desde la amígdala, la emocionalidad, eh, entonces voy a apagar solamente como que fuera un interruptor, ahí existe el mayor riesgo. Y el aumento en la impulsividad en adolescentes y riesgos de dificultades cognitivas graves, ¿verdad? También nos habla de este riesgo que les hablé al iniciar esta ponencia sobre la depresión y la ansiedad y el impacto que tiene. Entonces, pues, ¿dónde podemos encontrar el punto sano? ¿Dónde podemos detectar aquí está el área sana? En las redes sociales como un medio y no el fin de esa interacción social. No como mi único fin de interacción, de dinámicas, de relaciones. No como mi único fin en donde yo fomente mi seguridad, mi identidad, donde me sienta competente para. Es un complemento a la interacción real. Es decir, quiero mantener esa comunicación con este familiar, este amigo, esta amiga, y complementa lo que yo ya establezco de forma dinámica. En el momento también que hay un espacio para ampliar mis habilidades, porque yo tengo otras oportunidades fuera de redes sociales donde yo entiendo, reconozco, identifico y fortalezco mis habilidades. Y esto se vuelve solo la ampliación de las mismas. Y el último, pues también ampliar las fuentes para asociar las necesidades socioemocionales en los menores de edad. No se convierte nuevamente esa analogía de el vasito, ¿verdad? Si este se convierte en mi única fuente de dopamina, de calma, de
reconocimiento social, de interacción, de afectividad y el único espacio en el cual me siento útil, inteligente, hábil, competente, entonces ahí hay un riesgo bastante alarmante sobre ello. ¿Qué nos puede ayudar? Que ven, que ven los niños y los adolescentes, qué dinámicas les gusta escuchar, en qué red social disfrutan más. Hay redes sociales que se trabajan bajo el anonimato y entonces, por ejemplo, Discord, donde puedo yo estar sin decir cuál es mi nombre y entonces yo puedo llegar a pensar que tengo mayor libertad para. Y entonces, estar bastante alertas y pendientes sobre qué ven, a quiénes siguen, y eso me va a marcar cierta línea de qué estándares tengo, con quiénes tengo ese parámetro de comparación o con quién creo haber sostenido una relación parasocial y qué imagen disfruta presentar ante redes. Dentro de esa imagen que disfruta presentar, exponer o exagerar, también puede haber una especie de carencia ahí que se quiera de alguna manera saciar o suplir, ¿verdad? Con esta exposición que yo esté fortaleciendo, con esta imagen que yo esté trasladando para, pero también sosteniendo sobre esta parte de la riqueza que puede ser la tecnología. No nos aislamos totalmente de esta parte, sin embargo, entender que cuando se convierte en mi única fuente, en un riesgo, en aumentar el tiempo, más allá de lo recomendado por los expertos, hay un riesgo bastante alto en esta interacción, ¿verdad? Entonces, pues a manera de resumen quise llevar en esta ruta para que entendiéramos primero qué está pasando en el desarrollo, para saber cómo esto está impactando y que pues quizás lo que estamos hablando hoy en algunos meses se ha actualizado y entonces también mantenernos abiertos a lo que está pasando en nuestro entorno, porque es una situación que está en constante cambio, evolución, y eso también nos permita adaptarnos a esas necesidades que se presentan. Muchas gracias, María José. Creo que este tema estuvo bastante interesante, más que informativo, fue una pequeña llamada a la reflexión. Creo que no solo para los que somos pues psicólogos, ¿verdad? Sino que también para el rol de padres que más de alguno pues ejerce por ahí. Entonces, muchas gracias. Creo que fue sumamente informativo e importante mencionar este tema de valor hoy en día. Antes de empezar con el tema de preguntas y respuestas, solo voy a hacer mención que dentro de, pues, en el chat va a estar apareciendo información por si alguien quiere pertenecer, inscribirse o conocer un poquito más de la maestría que tenemos sobre niñez y adolescencia, ¿verdad? Donde podemos conocer un poquito de esta información. Entonces veremos también como docente, pues aquí a la licenciada Solórzano, que es parte de nuestro claustro, no solo en el área de licenciatura, sino que también en maestría. Por si ustedes, pues, les gustó, les pareció interesante cómo expone, cómo ella, un poquito de todo lo que ella conoce, pues nos está brindando la información, pueden ser partícipes de nuestra maestría que estará dando inicio en el mes de marzo. Entonces, para todas esas personas pueden escribir por ahí en el chat. Y pues ahorita pasaríamos al espacio de preguntas por si alguien quiere conocer un poquito más de este tema o alguna duda que haya surgido a lo largo de este espacio, pues con gusto podemos aquí leérselas a la licenciada. Pues solo dicen, Adriana, pues menciona que excelente tema, muchas felicitaciones ahí, María José, por eso. Hay un link de inscripción, bueno, sí, ahí aparece el tema de Leider, está escribiendo para el número de WhatsApp para que ustedes pues le puedan escribir. Con respecto a la maestría, luego preguntan por ahí con respecto al tema de tipo de exposición a pantallas, considero que no es realista en nuestro medio para los adolescentes estar dentro del rango de 2 horas diarias, ya que solo con la carga de tareas escolares normalmente están más de las 2 horas y eso sin contar lo que se refiere a redes sociales. ¿Cuánto tiempo sería algo realista dado el contexto que se da por el tema escolar? Creo que aquí incluso nos llama, gracias por esa observación, a la reflexión, porque si bien antes se establecía mayor tiempo de exposición y apertura, pues esta actualización en la investigación es muy reciente, es de diciembre del 2024, entonces también puede ser un llamado a las instituciones educativas que de qué forma también se puede mediar y complementar esta parte, ¿verdad? Esta parte de regular la exposición a las pantallas
minorizar el impacto, quizás sea mi recomendación desde mi expertise para poder mediar esta parte y entonces complementarla con actividades físicas, porque también si estamos hablando de más de 2 horas en tareas, en actividades de mesa, de escritorio, también podemos caer en una línea del sedentarismo y esto puede tener riesgos a nivel físico y nuevamente nos va a potenciar. Entonces creo que esta reflexión también sería para las instituciones de qué manera podemos retar, podemos abrir este espacio de diálogo y ante estas nuevas actualizaciones de los estudios, pues cómo podemos readaptarnos para sumar valor y que no sea poner también en riesgo a nuestros menores de edad. Muchas gracias ahí por esta respuesta. Están preguntando también sobre si habrá diploma de participación y es correcto, la plataforma mide cuánto estuvieron conectados durante la ponencia y al momento de cumplir pues cierto rango, cierto promedio, pues se les va a mandar vía correo electrónico, tal vez no de forma inmediata, pero sí se les va a enviar en el transcurso de la semana su diploma de participación, por lo que no hay link de inscripción, simplemente la plataforma va a evaluar cuánto tiempo estuvieron conectados. No sé si alguien más tendría alguna pregunta que pueda escribir en el chat. Creo que no. Entonces solo me queda antes de que Josué pues cederle la palabra para que dé el cierre, agradecer a las personas que se conectaron, agradecer a la licenciada Solórzano por su tiempo, por su compartir un poco de su conocimiento, ¿verdad? Yo sé que es un tema que nos podríamos ampliar pues un poquito más y salen muchas dudas o nos podríamos especializar en algún tema muy puntual, pero pues estaríamos toda la noche aquí. Entonces agradezco a todos los que se conectaron, al Colegio de Psicólogos por su participación acá y siempre apoyarnos en todos los webinars que tenemos de participación de cualquier tema importante en el área de psicología o a veces en dirección de administración en salud, perdón, cualquier tema que sea de interés para la población, pues nosotros estamos ahí apoyando para que podamos resolver cualquier duda que vayan surgiendo. Entonces, muchas gracias y le cedo la palabra a Josué. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Estimados colegas y amigos, hemos llegado al final de este espacio de reflexión, de aprendizaje sobre el impacto de redes sociales en niños y adolescentes. Ha sido un verdadero honor compartir este tiempo con ustedes, explorando un tema tan relevante para nuestra labor profesional y para la sociedad en general. Quiero agradecerles por su participación, su interés y el compromiso de demostrar la inquietud de seguirnos formando en temas que impactan directamente la salud mental de nuestras generaciones futuras. La interacción y el análisis en este espacio enriquece más nuestra profesión. También quiero agradecer este espacio a la Universidad Internaciones, representada por la magíster Gabriela Ávila, por su colaboración en la organización de este evento. Esta alianza entre el colegio y la universidad es un ejemplo del tipo de cooperación que necesitamos para seguir fortaleciendo nuestra profesión. El Colegio de Psicólogos de Guatemala reafirma su compromiso de seguir ofreciendo oportunidades de aprendizaje y crecimiento para todos sus agremiados. Les animo a mantenerse atentos a nuestras futuras actividades y a seguir construyendo juntos una psicología más sólida, ética y comprometida con el bienestar de nuestra sociedad. Finalmente, les deseo a todos una excelente noche.